Para las hojas de ruta, nosotros vamos a seguir dos condiciones específicas. La primera, vamos a contar siempre con un encabezado. El encabezado es toda esta primera sección que tenemos nosotros acá. ¿Listo? En ese encabezado, ¿qué se va a agregar? Donde tengo la información asociada a la pieza, yo voy a agregar aquí el nombre de la pieza. ¿Listo? Si es solo un elemento, lo que yo voy a fabricar, que dentro de las clases eso va a pasar, hay algunos elementos donde vamos a tener dos, tres para hacer un ensamble, y hay otros en donde si simplemente tenemos un solo elemento. Aquí en conjunto no se colocaría nada si es un solo elemento. Por el contrario, si estos son varios elementos que se van a ensamblar, entonces tengo que colocar acá el nombre del conjunto. ¿Listo? Para el ejercicio que se viene para el miércoles, vamos a tener dos elementos. Uno va a ser el cuerpo y el otro va a ser la base. Bien. Y el conjunto va a ser la pajarita. ¿De acuerdo? En material vamos a trabajar para este caso en un acero. ¿Listo? El peso bruto va a corresponder al peso de la materia prima tal cual como la consigan. ¿Eh? Eso quiere decir que hay un grupo que puede conseguir una lámina de 1 metro por 1 metro, profe, la conseguí, me la regalaron. Ah, bueno, listo. De ahí vas a sacar una porción para realizar las dos piezas. Entonces, esa porción que retiras va a ser ese peso bruto. ¿De acuerdo? Y el peso neto va a ser una vez fabricada. ¿Listo? Entonces tenemos antes de y después de. Ojo, nota muy importante, nota. Para aquellos de pronto que sí lograron conseguir la lámina de 1 por 1, ¿verdad? Pues usted puede reunirse entre todos, compran, yo te doy mi parte, válido. ¿Listo? Pero que sí es importante que tengamos presente la optimización del material. Importa que lo que hay es material, no te preocupes. No, o sea, ahorre. Para que no te vayas de pronto con esa costumbre y lo vayas a querer hacer allá afuera. ¿Listo? Muy bien. Grupo. En este caso somos el T01. Curso. Procesos de fabricación. Ejercicio. Corte convencional. Temporización. 2 semanas. Es decir, tiempo que te vas a demorar en ejecutar la actividad. Ah, profesor, y si yo la termino antes, fantástico. Te pongo a hacer otra cosa enseguida. Dimensiones. Revisar el plano. Porque en el plano aparece. ¿Vale? Nombre. Aquí, por favor. Nombre 1. Nombre 2. Apellido 1. Apellido 2. Nombres completos. ¿Bien? Nombres completos. De lo contrario, al que yo vea, Jorge Pacheco, ya está empiñado. ¿Listo? Hay que evitar estar en esa piña.
Obviamente aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Y la fecha en la que entrega. ¿Quién revisa? El profesor. En este caso no hay problema. Y la fecha de revisión. Para este ejercicio no va a ser necesario diligenciar esta parte. Como vamos a trabajar cortes convencionales, es decir, vamos a trabajar con ceguetas, limas, lijas y eso. A veces es como muy difícil tratar de controlar las dimensiones, a diferencia de tener un control utilizando las herramientas de mecanizado. Entonces, acá no vamos a trabajar con estos grados de precisión y de tolerancia. ¿Listo? Pero para las otras sí. Y recordemos de que ya la línea de tolerancia ustedes la manejan desde dibujo mecánico. ¿Listo? Entonces, esta es la primera etapa. Esto es lo que hay que comenzar a diligenciar. Vámonos entonces a ver cómo se diligencia cada una de las líneas asociadas a la hoja de ruta. Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1. ¿Qué es la fase? La fase es la primera etapa. Bien, se va a categorizar siempre con un número entero. ¿Listo? Voy a agregar 1. O si usted quiere empezar desde 0, 0. No hay ningún problema. Esa va a ser su fase. 2. Subfase. ¿Qué es la subfase? Aquí nos vamos a concentrar en la operación. ¿Listo? En esa operación, entonces, ¿qué vamos a tener? Cortes, en algún caso lijado, limado. ¿Listo? Tercero, operación. Entonces va a ser corte, cara lateral. ¿Listo? Corte, cara frontal. ¿De acuerdo? ¿Eso para qué? Para ir siguiendo un orden de en la condición en donde me encuentro, cómo me encuentro, qué tengo que hacer. ¿Vale? Bien. 4. Descripción de croquis. Aquí en descripción de croquis vamos a tener un detalle. En la descripción de croquis va a ser un esquema. Bien, yo voy a trabajar en un esquema. El uso de las palabras o textos muy extensos no puede ir en la descripción del croquis. ¿Qué va a ir? Va a ir un esquema. Yo voy a poner, por ejemplo, si es un eje, yo voy a colocar un eje. Yo voy a colocar que ese eje se va a cortar. Entonces voy a poner por aquí la cegueta, ¿verdad? Entonces acá viene el marco de la cegueta. ¿Listo? Y yo voy a decir que eso está montado entonces en una prensa. Entonces yo voy a dibujar aquí la prensa, que es donde se está sujetando el elemento. ¿Listo? Y por aquí viene el corte. Ok, listo. Muy bien. Pues voy a hacer el esquema. Lo máximo en cuestión de notas que podemos colocar. Por ejemplo, asegurar la pieza. Hey, pilas que como lo vas a colocar, aprieta súper bien.
¿De acuerdo? Fase, subfase, operación, descripción del croquis. ¿Hasta ahí? Claro, ¿cierto? Muy sencillo. Seguimos. Pasamos entonces ahora. ¿Será cuál? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5. Útiles de trabajo. ¿Qué es un útil de trabajo? ¿Y cómo lo puedo definir? Si yo voy a utilizar un corte, porque voy a cortar un eje de acero con una cegueta, ¿será que yo voy a utilizar mis manos para sostener el eje que se pueda cortar? Así como cuando utilizamos una tijera normalmente. No, ¿cierto? Porque la resistencia del material es un montón de veces más que la de una hoja de papel. Entonces necesito un elemento adicional que me apoye dentro de ese trabajo. ¿Qué va a ser? La prensa. ¿Listo? Es decir, son todos aquellos elementos que permiten realizar la labor. Son elementos, voy a robarme lo que dieron por ahí, secundarios. Pero que terminan siendo importantes dentro de la operación, ¿vale? Útiles de trabajo. ¿Eso está claro ahí? 6. Herramientas. Entonces, cuando yo me voy a las herramientas, yo digo, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo voy a necesitar? ¿Qué nombramos nosotros la semana pasada como herramientas? La semana pasada. Uriles. ¿Qué más? Presas. ¿Qué más? Brocas. ¿Listo? Hoja para cegueta. Limas. Lijas. Todas aquellas herramientas que me van a ayudar para realizar mi operación o condición de corte en este caso. ¿Bien? ¡Oh! Dato importante. Vamos a poner aquí. Nota. Es importante la descripción de la herramienta. ¿Listo? Profesor, ¿cómo así que significa la descripción de la herramienta? Usted simplemente no me va a colocar, no, necesito un buril, no una broca, ¿bien? Sino que me vas a colocar las especificaciones de la herramienta. Broca de acero rápido, HSS, 20 milímetros, por tal. ¿Listo? Descripción de la herramienta, especificaciones de la herramienta. Esos listados pueden encontrarse en internet. Hay una página, por ejemplo, de herramientas que se llama Sandy. 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 Lo puedes buscar ahí y ahí te aparecen múltiples herramientas de corte para identificar las que tú necesitas de acuerdo a lo que te menciona el plano y las consideraciones adicionales. ¿De acuerdo? Se llama Sandvik. CK. V y CK. Sandvik.
¿Listo? Entonces, ojo, para las herramientas, eso es importante. Tienes que colocarme la geometría de la herramienta que vas a utilizar, el tipo de herramienta que vas a utilizar, las especificaciones de la herramienta. Bien. 6. 7. Útiles de control. ¿Qué es un útil de control? Los útiles de control son los instrumentos de medición. ¿Esto? Profesor, ¿y para qué será necesario? Para ir teniendo un control de las dimensiones y no te vayas a pasar. ¿Esto? ¿Por qué? Porque tú cuando estás desarrollando las cosas en un software CAD, ¿verdad? Tú dices, ándale, quité mucho. ¿Qué haces tú? Pues regreso mucho para atrás. ¿Eh? O bueno, yo le agrego más material. Le agregas el material. Pero en la vida real, si tú te pasas, te toca comprar material. Y no te van a vender el pedacito de material. ¿Listo? Te toca comprar todo. Aparte de que tus compañeros te van a mirar rayado. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Dentro de los útiles de control, los instrumentos de medición. ¿Cuáles? Los que estamos desarrollando en la actividad de reconocimiento. Ya van entendiendo, miren todo lo que estamos hablando aquí, ya van entendiendo por qué la guía de reconocimiento es importante. Te estoy hablando de útiles de control. Mencióname una herramienta, un útil de control. Pie de rey. Otro. Muy bien, otro. Empieza con M. Micrómetro. Muy bien. Otro. Empieza con I. Indicador de carátula. ¿Vale? Listos. Esos son instrumentos de medición. Y los veo necesitar, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, los trabajo acá. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Al igual que las herramientas. Ya en el punto 6 de la guía hay un montón de herramientas. Las han ido identificando. Ya saben cuál es. Si yo te las menciono el día de las preguntas, ¿esto qué es? Bueno, profe, no sé. Sirve para aguantar la puerta y que no se venga. ¿Listo? Mucho cuidado, mucho cuidado. Es cambio coronado. 7. Útiles de control. Bien. Y aquí entonces vamos a arrancar en los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí vamos a arrancar con lo que corresponden a las, perdón, parámetros de corte. ¿Listo? Entonces, 8. Profundidad de pasada. ¿Qué dijimos sobre la profundidad de pasada? ¿Dónde la podemos conseguir? Por tablas. Bien. Y esta iba a depender exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero iba a depender en promedio de qué. Eso, muy bien. Iba a depender del material de trabajo y de la herramienta de corte. Fantástico. Iba a depender de esas dos cosas. Muy bien. Y normalmente se trabaja o en la tabla te va a presentar un intervalo. ¿Listo? Siempre que te encuentres dentro del intervalo, trabaja. Ya. ¿Ves? No te compliques. 9. Número de pasadas.
Profe, ¿cómo así que número de pasadas? ¿Sí? Durante las operaciones de mecanizado, ¿verdad? Pongamos un ejemplo aquí muy rapidito. Si yo tengo una pieza que tiene una altura de 10 milímetros, ¿verdad? Y yo quiero bajar esa altura a 5 milímetros, yo tengo que eliminar toda esta porción. ¿Bien? Es lo lógico, ¿no? Yo tendría que eliminar toda esta porción. Sin embargo, cuando a mí me dicen profundidad de pasada y me dan un intervalo de 1 a 1,2, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo máximo que voy a poder mover esto es a 1,2. ¿Listo? En profundidad de pasada. 1,2 milímetros. Pero yo tengo que eliminar 5. Vamos a escoger uno como profundidad de pasada. ¿Cuántas veces tengo que pasar? 5 veces. Ya. De eso se trata. ¿Listo? Hay ocasiones donde simplemente llegas con una sola pasada. Ok, listo. Llegaste a una sola pasada. ¿Un número de pasadas cuánto equivale? Bien. Decir que esta condición número 9 depende de la profundidad de corte y de la dimensión mostrada en el plano. Bien, depende de eso. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. 10. Miren la unidad. Miren la unidad. Milímetros sobre minutos. Milímetros sobre minutos, ¿qué es? Velocidad de avance. Muy bien. Velocidad de avance. 10, que es velocidad de avance, y 12, que es velocidad de corte, ¿verdad? Son parámetros que, al igual que la profundidad de corte, están definidas por tabla. Entonces 12 va por tabla. 10 va por tabla. Profundidad de corte va por tabla. Lo que significa entonces que 11, 13 son calculables. ¿Listo? Y el cálculo del avance y el cálculo de las revoluciones dependerá de las operaciones de corte. ¿Listo? Entonces, 9, 10, 12, que es velocidad de corte. Estas salen por tabla. 11, que es solamente avance. Y 13, que son revoluciones, son calculadas. Y dependen de la operación a trabajar. Que vamos a ver más adelante que para el torno yo tengo que calcular las revoluciones, tengo que calcular el avance, que es lo que se ajusta en la máquina. ¿De acuerdo? Hasta aquí este punto está claro. ¿Seguros? Ok, muy bien. Continúo. Diga. Yo tengo una pregunta y creo que la 11 se llama. La 13 ¿cómo se llama? La 13. Revoluciones. Sí. ¿Será que puede dar el ejemplo con la primera ejercicio que vamos a hacer con la pared? La paradita no hace falta sus parámetros. No, ¿verdad? Sí. Ya vamos a llegar. Recuerde que la pajarita es un ejercicio de qué tipo.
Corte manual. Entonces, hay ciertos parámetros acá que no vamos a tener un control usando máquinas. ¿Ok? Acá lo estoy explicando en términos generales para no tener que volver a explicarles después otra vez hoja de ruta, pero ahora para. Pues aquí, por ejemplo, si yo voy a hacer corte con cegueta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlas, por ejemplo, la velocidad de avance? Cuando eres tú quien la lleva. ¿Listo? Sería bastante complejo. Bien, ¿claros ahí? ¿Puedo pasar? Listo pues. Listo, entonces pasamos. Vamos a ver. 14, 15, 16, 17, 18. 14. Refrigeración. Cuando a mí me hablan de refrigeración, recuerden que va a estar en función de qué. Yo quiero mantener la integridad de la herramienta y de la pieza. Entonces yo tengo que mantener refrigerado. La refrigeración no puede hacerse en agua. Sobre todo para elementos que van a trabajar ustedes, que es aceros. Bueno, sí, la gran mayoría van a ser aceros. ¿Por qué? Por el efecto de oxidación. ¿Listo? Entonces, en el laboratorio nos vamos a encontrar de que tenemos un líquido refrigerante. Se conoce con el nombre de taladrina. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para mantener nuestros elementos a una temperatura estable? ¿Listo? Es una combinación de diferentes fluidos. 15. Categoría del operario. ¿Ven? Aquí, para no herir susceptibilidades, Junior. Junior. A menos de que alguien acá sea egresado del SENA en máquinas de herramientas. ¿Eh? ¿Egresado? Máquinas de herramientas. Ninguno. Van Junior. ¿Qué dijo? Tiempo de preparación. ¿Qué significa ese tiempo de preparación? El tiempo de preparación me representa el tiempo que demoro organizando los elementos para realizar la labor. ¿Bien? ¿Ves? Ah, es que necesitas la cegueta. Ok, ¿te vas a llevar nada más la hoja? No, sí, necesito el marco. Ok, marco de la cegueta. Listo. Ubico dónde está la prensa. Me llevo el resto de los elementos. El calibrador, el micrómetro, el indicador de carátula. Me llevo el material que voy a trabajar. ¿Listo? Eso es tiempo de preparación. Organizo mi puesto para comenzar. Profesor, ¿y eso cómo lo calculo? Cronómetro. ¿Listo? Decir que esto tienes que tener un control con cronómetro.
Profe, entonces eso significa que dentro de la actividad, esa que tengamos ahí, dentro de los instrumentos o los útiles de control que tengo, tienes que poner el cronómetro. ¿De acuerdo? Very good. 16. 17. Tiempo de manipulación. En el tiempo de manipulación, entonces nos vamos a encontrar con un tiempo asociado en el montaje. Porque que ya tú tengas todo, ¿ya lo cortaste? No, no lo has cortado. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Montarlo. ¿Puedes montar la pieza como sea? No, tienes que dejarla definida en una posición específica para que el corte salga recto, para que no vaya a tener desviaciones indeseadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Entonces, tiempo de manipulación, montaje. O sea, ¿cuánto me demoro haciendo yo el montaje de la pieza? ¿Listo? Hay que tener algo importante con respecto a la parte de lo que es el montaje. Va también cronometrado. ¿Listo? ¿Cuánto me demoro yo haciendo el montaje en mi elemento? En la prensa, ¿cuánto me demoro? Ah, tengo que montar la pieza en el torno y tengo que nivelarla y ajustar la herramienta para que quede bien alineada. Ok, ¿cuánto me demoro en eso? Profesor, pero la única forma de tener el control de esa dimensión es cuando ya estemos allá porque es la primera vez que lo vamos a hacer, correcto. Es la primera vez que lo van a hacer y lo más probable es que te toque cronometrar. ¿Listo? Pero ya poco a poco te vas a ir dando una idea. ¿Qué es lo más importante? Que tengan todas las actividades lógicamente organizadas. Bien. Por último, nos vamos entonces al tiempo de mecanizado. En el tiempo de mecanizado, este tiempo va a depender de unas características. ¿Listo? Para las operaciones de torno, de fresado y de taladrado, yo lo puedo calcular con una ecuación. Esa ecuación se la voy a dictar la próxima semana, cuando comencemos a estudiar las operaciones de taladrado y las operaciones de torno. Ya la otra semana ya arrancamos taladrado y torno. ¿Listo? ¿Ah? No, eso es profundidad de corte. El tiempo de mecanizado es un tiempo que se calcula en función de la velocidad de avance y la longitud de corte. ¿Listo?